Sí, 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 así como lo vieron en el título. Naruto es una mierda y alguien lo tenía que decir. Así que llegué yo con un par de huevos y lo dije. Nada, y punto, ya, se acaba el video. Chale, ya la cagué, ¿verdad? De acuerdo, ya que me acaban de pegar la reventada de mi vida editando, pues vamos con el verdadero video, ¿no? Esto va un poco haciendo un análisis de más que de la propia serie, de las intenciones del autor. Kishimoto se nota muchísimo un gusto por la dualidad, por presentarnos por presentarnos los dos polos y a través de ellos generar una conciencia o inclusive a partir de ellos identificarnos con uno o con otro. Voy a explicar un poco a qué me refiero con los polos para luego pasar a lo que serían los personajes y los ejemplos a través de los cuales se pueden identificar este tipo de cosas. Así que nada, antes de pasar a lo que es el video como tal, les recuerdo que si por favor le dan like, comentan o se suscriben, se les agradecería muchísimo. Y si tienen ideas para hacer el próximo video, pues estoy completamente abierto a recibirlas. Y tengo un video planeado que, pero quiero esperar un poco más para poder subirlo. Así que nada, espero que por favor este video lo disfruten y les encante. Quiero referirme a este como el mejor polo que ha tenido todo Naruto, porque básicamente son dos personajes de la misma manera que son profundos, son interesantes. Kakashi y Gai son fácilmente los dos mejores personajes de la serie Naruto. ¿Por qué? Porque estos dos reflejan lo que verdaderamente el autor, perdón, quería reflejar con su obra. Es decir, con los que hablaré después, que serían Sasuke y Naruto. Kakashi y Gai reflejan los dos extremos, pero completamente de la mejor manera. Es decir, siendo Kakashi el prodigio más prodigio de su generación, siendo un Jonin a edad demasiado temprana, el hombre era lo mejor que se podía encontrar en un ninja de ese momento. Era el mejor de su generación y de lejos nadie se le podía equiparar. Sí, se puede decir que el rival, entre comillas, el Naruto de Kakashi era Obito, pero es que en realidad a Kakashi nunca le importó Obito y tampoco tuvo ninguna importancia en su desarrollo. Sí, tuvo importancia en la frase que le dijo, pero en realidad más que eso no tuvo. A diferencia de Guy, que sí tuvo importancia porque siempre estaban juntos o siempre tenían muchas interacciones, las cuales se podía ver que eran personajes completamente opuestos, pero que dentro del opuesto que estaban, las interacciones que se veían entre ellos, eran muy buenas, eran muy interesantes, precisamente porque nos presentaban esas perspectivas de opuestos. Entonces es eso, ya por parte de Guy, uno de los mejores personajes de la franquicia en mi opinión, porque demuestra lo que en un principio quería demostrar el anime de Naruto hasta el final de la serie, inclusive lo logra demostrar, demostrando que por más que nazcamos sin ninguna bendición, es decir, Guy era fácilmente el peor de todos los ninjas junto con Rock Lee en la historia de los ninjas, porque no podían hacer ni ninjutsu ni genjutsu, lo único que podían hacer era taijutsu. O sea, que básicamente es pegar puñitos, ¿no? Que el taijutsu básicamente es pegar puñitos. Pero estos dos, obviamente Lee un poco obviado por la trama después de la pelea que tuvo contra Gaara porque quedó completamente lesionado. Pero Guy siempre siendo ese que, a pesar de todo lo que de que no podía hacer ninguna de las demás artes, él se lucía mucho. Tanto así que los enemigos llegaban a tenerle miedo y respeto. Recordamos que, por ejemplo, Kisame, la llamada bestia sin colas, al enfrentarse contra Guy llegó un punto en que prefirió suicidarse. Obviamente eso era para que no le sacasen información, pero era porque no veía otra escapatoria, porque veía que estaba perdiendo contra el Cejas. Y pues ya la pelea contra Madara, que sabemos que es puro el esfuerzo, todo lo que lo ha hecho, todo el trabajo duro que ha hecho durante toda su vida, es eso lo que lo llevó a poder pelear contra el hombre más fuerte y roto por guión
de toda la historia del anime de Naruto y fácilmente toda la historia del anime, porque es que Madara era un Aizen, pero muy bien escrito. Ahora, por parte de los dos protagonistas, tanto Naruto como Sasuke, precisamente es lo mismo que vuelvo a decir, porque es que este video va de eso, ¿no? De los polos. Pero con Naruto y Sasuke presentados desde otra perspectiva. Prefiero decir que Naruto y Sasuke, el ejemplo que se nos pone es distinto que el de Gai y Kakashi, porque sí, se nos dice que uno era, no, era adulado por sus artes y el otro porque era un inútil, era rechazado, que sí, que son los dos lo mismo, que pasa exactamente lo mismo. Pero aquí debo hacer una aclaración. Naruto no solamente era odiado o rechazado por ser por ser malo, porque si no, pues por ser malo, prácticamente todos los que no eran unos Uchiha o unos, mejor dicho, todos los que no eran Itachi o Sasuke o Kakashi serían cosas malas, serían rechazados en la aldea. Pero Naruto era rechazado por ser el portador, el Jinchuriki del nueve colas. A diferencia de Sasuke, que era adulado más que por sus habilidades, era adulado por el apellido que tenía, porque era el último Uchiha, porque presentaba un hype impresionante. Entonces, es esto, que un poco el impacto que tienen ellos sobre su propio entorno y que tiene la condición en la que nacieron en su entorno. Inclusive el rechazo se puede ver muchas veces en sus cuartos. Naruto tenía una vida completamente, era completamente rechazado, era un paria completamente. Y se podía ver como en su cuarto se reflejaba ese comportamiento rechazado. Estaba todo completamente sucio y desordenado. En cambio, mientras Sasuke era halagado y adulado por todos, su cuarto estaba pulcro, estaba completamente limpio. Es una de las primeras demostraciones que hace Kishimoto de los opuestos y que me parece brutal, me encanta. Entonces, eso, por parte de los dos protagonistas, más que las habilidades, creo que Kishimoto nos quería reflejar un poco las condiciones sociales y cómo tiene y cómo los dos casos pueden impactar en nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Ese dualismo que se presenta entre si somos adulados nos comportamos de una manera y si somos rechazados nos comportaremos de otra. Vuelvo a poner el ejemplo de Naruto, pero esta vez con otro coprotagonista, por llamarlo de alguna manera, porque en este video todos están protagonizando y coprotagonizando entre sí, con Nagato. Nagato o Pain, como se le dice ahí en el mundillo, ¿no? Precisamente son dos opuestos, son las dos perspectivas de cómo los alumnos de Jiraiya interpretaron ese deseo que tenía cada quien. Inclusive se puede decir que los dos son reflejos de cada una de las etapas de la vida de Jiraiya, porque mientras Nagato tenía esa perspectiva de un Jiraiya más joven, que no había pasado por tanto, que estaba en medio de una guerra, Naruto ya tenía esa perspectiva de un Jiraiya que ya había pasado por mucho, que no quería que hubiese más guerras, y todo eso se ve mucho. Precisamente son polarizaciones de la ideología del maestro, los dos. Y sí, comprendo que muchos digan que Nagato o que Pain ya no tenía tanto de la ideología de Jiraiya, porque mató y hizo muchísimas cosas que Jiraiya creyó nunca ni siquiera a él se le hubiesen ocurrido. Pero sí hay que admitir una cosa, que es que la base de la filosofía de Pain se la dijo Jiraiya. El hecho cuando Jiraiya le dice la manera, nosotros los seres humanos, cuando comprendemos el dolor de los demás, nunca queremos que lo sufran. Eso de hecho es la propia filosofía de Pain y eso se basa. Entonces, sí, por más que se diga que no la sigue a rajatabla, porque es que nadie la sigue a rajatabla, ni siquiera Naruto, porque el propio Jiraiya le dice que a veces es necesario hacerle daño a las personas, eh, pues hay que admitir que tuvo una influencia muy grande en el pensamiento de ambos. Y precisamente el arco de Pain es bueno, en mi opinión, en cuanto se enfrentan las dos opiniones de Jiraiya. Obviamente, siendo un poco escéptico con ese final, pero dentro de todo me parece una muestra muy buena de que todavía Kishimoto en ese punto podía hacer las cosas bien y hasta ahí, ¿no? Es que hasta ahí lo hizo bien. Ya por último, como para concluir un poco, precisamente este video iba un poco de que Kishimoto tiene esa afición por la dualidad y de cómo lo puede expresar
tantas veces en su anime, por Dios, en casi todos los momentos que se tiene alguna interacción entre héroe-villano, entre protagonista con protagonista, se muestra esa dualidad. Hasta las interacciones de Naruto con Shikamaru, por Dios, Naruto es un idiota y Shikamaru es un prodigio. Ahí se puede decir que hay cierta visión de dualidad, porque son dos polaridades de la como del talento, ¿no? De esa forma de pensar que uno es muy inteligente y que el otro no lo es tanto. Ya si nos vamos a... Puedo poner miles de ejemplos, hay tantos como personajes hay en Naruto, pero el propio Kurama es una dualidad en sí misma. De hecho, sí, está dividido en dos partes para el final del anime de Naruto. Pero viendo todo ese tipo de cosas, no digo que lo haga mal, para nada. La primera parte del video era un poco para llamar la atención y para que el video no fuese tan clickbait, sino que si fuese un poco más eso, por lo que la gente había entrado. Pero nada, la verdad que si llegaste hasta aquí te lo agradezco muchísimo. Como dije en un principio, si te gustó, dale like. Y nada, si quiere cualquier opinión, cualquier cosa que me quieran decir, estoy completamente a recibir críticas. Y no porque yo suba mis videos a YouTube tengo razón. Creo que mucha de la gente que hace críticas cree o no cree que tiene toda la razón. ¿Y quién está en lo correcto? Como siempre digo, nadie está en lo correcto y todos lo estamos. Porque al final es nuestra perspectiva de la realidad y es como vemos nuestro entorno.